Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Bernardino Pérez. Soy abogado de formación y consultor tecnológico, financiero y legal de profesión. Un placer estar con ustedes. Hoy voy a tratar de introducirlos en el concepto del dinero como un lenguaje y cómo esto está llevando a que, por la introducción de tecnología como es Bitcoin y las cadenas de blockchain o las cadenas de bloques o blockchain, va alterando lo que nosotros comprendemos como formas de comunicación. Primeramente quiero explicar el concepto del dinero como lenguaje. Cuando la humanidad en sus albores pasa de procesos tribales, operaba en medios limitados, territoriales principalmente, con recursos escasos, animales, frutos, productos de la naturaleza. Cuando del otro lado de la montaña, otra tribu, otro grupo humano, pasaba, nativamente, naturalmente, ese grupo era hostil para nosotros. ¿Por qué? Porque competía por recursos limitados. Por medio de la evolución de la comunicación, fuimos desarrollando naturalmente un lenguaje. Este lenguaje, aunque no estemos tan habituados a entenderlo, es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero permite a los sujetos transmitir valor, almacenar valor y principalmente tener una herramienta medida para poder transaccionar con el otro. De esa manera, aquel que cruzaba la montaña dejaba de ser un hostil o un enemigo para mí, para ser un activo, un proveedor de recursos a los que yo no tenía alcance antes. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque la forma en la cual uno se comunica tiende a diagramar la forma en la cual uno piensa. Si yo pienso en ustedes como hostiles, voy a diagramar mi pensamiento y mi forma de interactuar con ustedes con hostilidad. Si yo pienso en ustedes como activos, proveedores de recursos para mí que pueden enriquecer mi vida, voy a tratar de ser recíproco en esto y enriquecer su vida por medio de recursos. La realidad es que, como dije, hay una transmisión de valor, hay un sistema de signos consensuados, numéricos. Si querés, retrocedemos un poco más en el tiempo y podemos hablar de unidades de medida como podía ser la sal, como podían ser las pieles. Posteriormente pasamos a metales escasos como el oro, la plata. Si hacemos un análisis histórico, ciertos grupos como los vikingos cortaban pulseras de plata, sus unidades de medida, porque llevaban su dinero sobre sí mismo y lo cortaban para transaccionar. Pero hay un elemento que se suele olvidar, que es que el dinero tiene un componente o un poder narrativo. ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿Cómo gestionamos nuestro recurso? Va narrando una serie de eventos sobre nosotros mismos. Debemos entender, o por decirlo de una manera, debemos analizar y volver a la base para poder avanzar sobre un proyecto complejo. Tenemos que entender qué es lo que subyace abajo del dinero. Y abajo del dinero lo que subyace son principalmente las inversiones de recursos. Y las inversiones tratan finalmente siempre sobre gente, sobre personas. En cierta manera el dinero nos transforma en personas porque podemos interactuar con el resto. Ahora, esto tiene un elemento completamente disruptivo porque nuestra narrativa va generando elementos de confianza o desconfianza. Tenemos el dinero fiat o dinero tradicional. Es una unidad de medida controlada por el Estado, genera naturalmente por los procesos de gobierno inflación, tiene un elemento de privacidad alto, atento a que el dinero físico se intercambia sin registros, y principalmente es de acceso global. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías de activos 100% digitales, como Bitcoin, que nace como respuesta a una crisis de confianza en las monedas fiat, nos establece una serie de principios completamente diferentes de este lenguaje. Es descentralizado, tiene una emisión limitada, tiene una privacidad muy alta, no absoluta, claro, porque muchas personas creen que es intrazable, es completamente trazable y transparente, y es libre. Por último, en la actualidad y desde hace algunos años, varios bancos centrales están incursionando en lo que son las CBDC, que serían básicamente Crypto Central Bank Digital Currency, monedas digitales emitidas por un banco central, normalmente siendo una representación digital de un activo nativo como sería la moneda nativa de ese país, el real en el caso de Brasil, etcétera, el peso en el caso de Argentina, por poner algunos ejemplos. La diferencia es que es un híbrido entre los dos modelos de comunicación previos. Habla de un control por parte del gobierno, es programable,
La privacidad es baja, que es uno de los elementos más cuestionados en este momento a nivel mundial, porque permite un control absoluto sobre los movimientos económicos de toda la población. Y por último, tiene una emisión restringida, pero no limitada absoluta, y no tiene un acceso controlado por el gobierno, por lo tanto es limitado el acceso. Esto nos pone en una situación muy particular, que es que si no entendemos el lenguaje completo como lo que es, nos vamos quedando fuera de él. Ahora voy a explicar algunos conceptos particulares. La mayoría de ustedes ha operado con cheques físicos. Dependiendo del país y la implementación y la adopción de lo que serían activos digitales, y ahora voy a dar una definición específica porque han utilizado o pueden escuchar muchas veces terminología como token. El token no es nada más y nada menos, de forma resumida, que la representación de un activo o valor de manera digital por medio de una tecnología específica. En este caso y en la actualidad estamos hablando de blockchain o cadena de bloques, pero no es la única ni tecnología ni metodología para implementarlos. El cheque tradicional físico hoy puede estar registrado por medio de smart contracts o de legal smart contract, que es un paso superior y tiene elementos vinculantes dentro de sí mismo. Como les decía, y acá tomando un poco una libertad, la mayoría de ustedes no van a entender algunos conceptos porque no son nativos digitales, pero sí los van a entender si lo aplican a sus hijos. En el 2021, Riot es una empresa que crea lo creó antes del 2021, pero en el 2021 ya estaba operativo. En el 2021 Riot tuvo un ingreso, un revenue, una ganancia de aproximadamente 1.7 mil millones de dólares, de las cuales 1.57 mil millones de dólares estaba compuesto por la venta de un activo digital 100% digital, sin ningún tipo de representación física y sin ningún tipo de consecuencia física o implementativa. Y aclaro qué significa esto. El League of Legends es un juego en el cual aproximadamente 200 millones de personas en el mundo han invertido en el 2021 1.570 millones de dólares solamente para realizar cambios cosméticos en sus personajes. Estos cambios cosméticos no generan ningún tipo de ventaja competitiva, ningún tipo de satisfacción, más allá del mero cambio cosmético sobre el objeto. ¿Por qué es importante entender esto? Y de hecho hay una parte adicional sobre esto que a las fuerzas de seguridad les interesa en otros momentos porque lo han analizado, porque como este activo es un activo 100% digital, se procesa y se comercia de manera 100% digital. Y tiene una vinculación o una bajada a moneda fiat que es difícilmente rastreable. En el pasado, organizaciones delictivas y terroristas han, por medio de juegos como este y otros, pergeniado un sistema de permutación de activos que escapaba al control de las autoridades simplemente porque no habían percibido que este activo podía ser valioso. ¿Y por qué no se había percibido? Porque se tomaba como algo digital puro, sin sustento físico. En la actualidad, pasando del 2021 a hoy, el Fortnite, que es otro juego, lo aclaro, pero Disney también ha invertido aproximadamente 3.000 millones de dólares para el proyecto específico de interacción entre activos 100% digitales y físicos. Por medio de Nike, por medio de unas zapatillas que tienen un concepto de realidad aumentada, en el cual una persona compra un objeto físico, una zapatilla, y puede dotar a su representación física digital de esas zapatillas en el mundo virtual. Eso es otro ejemplo nada más. Pero ¿por qué importa esto entenderlo? Porque en la actualidad las monedas fiat sufren una crisis de confianza. Mayoritariamente en la TAM tenemos una adopción que va fluctuando de país en país, pero principalmente estamos en el rango del 66% de adopción y confianza, principalmente en activos digitales por encima de activos fiat. Esto es importante entenderlo porque, dependiendo de la implementación que tenga el país, esto permite desarrollar o avanzar en elementos como pagos digitales, compras digitales, todo un proceso integrado que debe estar dotado de seguridad, pero que principalmente por la naturaleza misma del lenguaje tiene elementos propios de inalterabilidad, porque es una cadena de bloques que una vez encriptada no puede ser alterado el paso anterior, lo que lo transforma en transparente y completamente trazable. Esto permite volver a dotar al lenguaje comunicacional que hablábamos del dinero de la confianza que ha perdido. Mayoritariamente en los países de Latinoamérica sufrimos en muchos el flagelo de la inflación. Esto en realidad no deja de ser más que una pérdida de la confianza
nominal que tenemos en el valor de un objeto. Perdemos el elemento de unidad de medida. Bien, por este tipo de activos, eso deja de ocurrir. Y esa es la naturaleza del lenguaje que debemos comprender para poder abordar a continuación los siguientes pasos. Eso es todo. Esto es una apertura a nuevas oportunidades. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener porque entiendo y comprendo que es un tema que a algunas personas puede ser demasiado nuevo o chocante. ¿Preguntas? Bien. Sí. Sí. Sí, de hecho, llevándolo un paso más adelante, Brasil tiene un proyecto de ley para establecer una reserva, básicamente una reserva estratégica de un 5% en Bitcoin. El Salvador tiene una reserva estratégica en Bitcoin. Estados Unidos está gestionando su propia reserva estratégica en Bitcoin. Y todo esto tiene que ver principalmente con el proceso de refugio de valor o resguardo del valor que les hablaba, que tradicionalmente siempre fue hacia metales preciosos o semi-preciosos, como puede ser el oro, y en la actualidad está yendo a otros metales y a otros activos. Uno de estos activos es digital y es Bitcoin. No es el único. También pueden haber ustedes haber escuchado hablar de todo lo que son stablecoins o monedas estables como USDT, que en realidad no dejan de ser representaciones digitales con paridad 1 a 1 de cambio con el dólar, por ejemplo, que es el USDT. Y sí, constituyen principalmente un resguardo estratégico para fluctuaciones específicas que pueden tener los países o las regiones en base a eventos geopolíticos. Tradicionalmente también eso tiene una segunda consecuencia, que es como este es un lenguaje que genera una apertura a los inversores en general del mundo, nos fuerza a entender que todo desarrollador de proyectos tiene que estar atento a esto, porque si no, países más permeables a esta tecnología nos fuerzan a tener que participar en una carrera de implementación, atento a que corremos el riesgo de quedarnos fuera de esta. Y por lo tanto, nos quedamos fuera de los recursos de inversión. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? La claridad del tema. Es decir que el lenguaje de datos, la seguridad que da la blockchain, a futuro puede brindar mayor seguridad jurídica que los mismos estados que por su geopolítica pueden cambiar y generar devaluación en las monedas, o que las mismas compañías en la competencia que tienen, por ejemplo, ahorita las de tecnología con inteligencia artificial, cada una se va poniendo semanalmente encima de la otra, como con lo que pasa con OpenAI o lo que pasa con Meta o lo que pasa con Nvidia, que es la de chips. Es decir, a futuro, si todos tenemos una unidad de criterio frente a blockchain, va a tener mayor seguridad jurídica que la inestabilidad del mundo. Sí, porque las cadenas de datos esencialmente lo que hacen es permitir que la información sea trazable, sea transparente, pero principalmente que sea inalterable. Por lo tanto, elimina una serie de los resquemores que uno puede tener con la comunicación de información, y por eso lo dije en activos, valores o dinero. Una de las noticias recientes de apenas hace unos días es que en Dubái acaban de actualizar y establecer los protocolos por los cuales la transmisión de la titularidad de propiedades inmuebles puede ya ser ejecutada por medio de criptoactivos, propiamente dicho. Es decir, se elimina el paso cartular, o lo que vulgarmente nosotros solemos llamar registración por medio de escribanos en escrituras. Directamente el Estado tomó el control por medio de la aceptación de un protocolo de blockchain para que se permita realizar las operaciones. ¿Qué significa esto? Literalmente que la mayoría de las personas deja de tener que concurrir físicamente a un montón de lugares innecesariamente para perder tiempo. Ya no necesito, para hacer una operación inmobiliaria de comprar o vender una casa, establecer una cita, mover dinero físico o realizar una serie de transacciones económicas por medio de sistemas bancarios, sino que literalmente, voy a poner el ejemplo, Carlos y yo podemos, por medio de una aplicación,
en nuestro celular realizar la totalidad de la operación, que quede registrada, certificada y con la misma estabilidad y seguridad que me daba el proceso cartular al cual estamos habituados. Esa sería la particularidad o las ventajas del sistema. Espero haber sido claro. Perfecto. Sí, Leo. Sí, un segundo. Ahí. Gracias por la charla, muy interesante. Y me surge una consulta. Yo no he manejado el tema de las bitcoins, pero digamos que evaluase la posibilidad de manejar bitcoins, de invertir en bitcoins. ¿Cómo saber cuáles plataformas son las que se deba usar y no esté enfrentándome a un potencial fraude? Pues he escuchado muchos casos de que compré bitcoins, pero en realidad fue un fraude, no compré. Entonces no sé si tal vez nos podrías tú compartir algunos links, algunas plataformas o algunos trucos para conocer si es que efectivamente son plataformas seguras. ¿Son seguras o no? Sí. Bien, en realidad no voy a introducirme en ese tema específicamente porque es parte de lo que desarrolla uno de mis colegas a continuación y va a ser un proceso escalonado. Prefiero no saturarlos con información inicialmente, pero en respuesta directa sí hay una serie de protocolos o medidas a tomar en cuenta que son, como digo, parte de un lenguaje nuevo que si no comprendemos, cometemos el error de no entender. Y eso nos hace vulnerables y doy ejemplos mucho más antiguos. Con el mail pasó exactamente lo mismo. Con la implementación de diferentes tecnologías nos vimos en la necesidad de tomar diferentes recaudos porque, voy a ser claro, la mayoría de ustedes son de edad suficiente como para entenderlo. Cuando ustedes eran chicos, sus padres y madres les decían que no compartan su información con nadie, que no le digan a nadie, ni a desconocidos ni extraños, ninguna información personal de ustedes. Hoy el mundo ha mutado, la sociedad transmite información personal privada por medio de redes sociales constantemente. Bueno, ¿qué protocolos tomás vos con tus redes sociales para evitar filtrar información? Bien, eso es parte del lenguaje que uno fue aprendiendo comunicacionalmente a adaptarse. ¿Qué puedo y no puedo transmitir? Y existen una serie de protocolos que vamos a ir desarrollando, así que no es ningún problema. Al igual como hay una serie de elementos que potencialmente vamos a discutir con algunas fuerzas de seguridad con respecto a ciberseguridad o algunos otros elementos como puede ser metodologías de análisis e implementación. Porque, como dije, es un lenguaje nuevo. Y si no lo entendemos, tenemos una barrera comunicacional, tanto con la víctima como para poder rastrear al victimario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Leo. Un segundo que perdí el micrófono. Sí. 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 Entonces, yo quisiera saber más o menos cuál es la diferencia con una moneda más tradicional. Bien. La primera diferencia es que yo no utilicé el término moneda, utilicé el término criptoactivo. Y esto es importante. Es importante porque no todo activo, al igual que ocurre con los activos normales del mundo físico, tiene un respaldo que vos puedas entender o tiene un refugio de valor suficiente. Ahora, en referencia al elemento que vos estás hablando puntualmente con Bitcoin, voy a dar el ejemplo, la fluctuación que vos estás viendo es natural por análisis especulativo, pero el análisis de fondo te da a vos el mismo análisis que te va a dar los bonos de valor de cualquier estado o acciones, etc. La única diferencia está en que como vos no tenés, para hacer un análisis diferente, vos tenés limitada la emisión y controlada la interacción, vos no vas a tener el proceso inflacionario que genera un impuesto indirecto directamente sobre tu activo. Sí vas a tener, como en todo mercado, de todo activo, la interacción entre personas. Y como dije, esto es un lenguaje que asigna valores. Pero no solamente esto, el dinero lo hace. Si nosotros como sociedad invertimos en un valor porque lo respetamos, seguridad, educación, estamos indirectamente comunicando una narrativa. Cuando vos me preguntas eso, la inseguridad hace que ciertos estados se refugien, Estados Unidos, etcétera, en fondos y, como digo, en reservas estratégicas en Bitcoin, lo cual debería hacerte entender que están comunicando. De la misma manera que en tiempos de crisis internacionales, antiguamente los países se refugiaban en oro.
Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta. Sí. El tema era un poquito más como la parte de dinero, como el dinero en el tema del lenguaje, pero también, bueno, el tema de los criptoactivos. Actualmente, por ejemplo, el dinero, una de las principales características que tiene es que es un método común aceptado para el tema de transacciones. Sí. ¿Cómo ves el proceso en el que las criptomonedas puedan llegar de no solo ser un activo a poder ser un método aceptado? Bien, para transaccionar? te voy a dar, me anticipo un poquitito, pero te doy dos ejemplos claros. En Argentina tiene un índice de penetración del 93%, en Brasil creo que está en el 94%, y un índice de adopción del 62% como mínimo. Ustedes por ahí no lo han visto, porque yo vi que no es tan habitual en Ecuador, pero en Argentina, voy a ser muy claro, te voy a dar una historia personal. Mi panadera del local que tengo cerca del estudio, específicamente ella hace transacciones sobre Bitcoin. Yo pago con criptoactivos el pan. No te estoy diciendo nada extraño, te estoy diciendo algo a través de aplicaciones como son Mercado Pago, etcétera. Se va generando y la aplicación de Fintech se va integrando un ecosistema que naturalmente te permite pagar en lo que quieras. ¿Por qué? Porque una vez que vos haces una cadena de intercambios potencial o un puente de intercambio limpio, trazable, yo cuando voy a tu negocio escaneo un código QR y pago en lo que yo quiero y vos recibís lo que vos querés. El intercambio operatorio que ocurre en el medio son pequeños spreads de comisión que son ínfimos y que permiten que esto opere sin ningún problema. Yo te repito, he pagado en dólares, en bitcoins, en USDT principalmente una de las operatorias más cómodas, pero también se hacen otros criptoactivos. Eso va a depender de, como digo, de la implementación. Ecuador en este momento no está tan integrado, pero sí tiene un nivel alto de penetración. En base a los estudios están aproximadamente en el 45% de personas que, como vos, han interactuado con criptoactivos o tienen intención de interactuar. En países como Argentina, aproximadamente el 62% tiene activos en este momento y el rango del 93%, 92% realizan diariamente operaciones que uno no se da cuenta ni siquiera, vuelvo a decirlo. Es tan natural, está tan naturalizado que por medio de las apps compras, vendes, realizas toda la interacción y no te das cuenta. Bien. Ok, yo tengo otra consulta, otra duda. Me quedó resonando un poquito el ejemplo que dio, por ejemplo, con el tema de las skins con League of Legends o bien sea Fortnite. Sí. Y personalmente, de mi parte, yo soy usuario de todas estas plataformas, League of Legends, Fortnite. He transaccionado en temas de blockchain, con Bitcoin, USDT, etc. Pero hay un debate muy común en Internet: ¿qué tan tuyo es lo que tú compras en una de estas plataformas? Porque siempre está el debate de que el día de mañana cierran los servidores y te quedas sin nada. Sí. Entonces, no es un activo realmente porque técnicamente no es tuyo. Entonces, ¿cómo se traslada esto al tema de blockchain? Entiendo que es muy difícil que suceda, pero está ese miedo latente en que pueda suceder. Bien. Ese miedo del que vos hablás es perceptivo y es comunicacional. Y les voy a dar un ejemplo. Estados Unidos ha sacado de circulación cierto tipo de billetes recientemente, ¿correcto? Y tiene un plan para sacar de circulación billetes de $100, cierto modelo de $100, hasta el 2030. Estamos ante la misma situación, si vos lo querés. Te están eliminando un server, tecnológicamente hablando. ¿Por qué? Porque cierta emisión de dólares, vamos a ponerle el cara chica, cara grande, azules, los más rosas, llamalos, dale la denominación que quieras dependiendo de cada país. Yo, si tenía $1.000 en billetes de cara chica, hoy tengo una depreciación de los mismos y tengo que cambiarlos rápidamente porque van a dejar de circular. Eso es exactamente el mismo. ¿Es un activo? ¿El dólar? Sí, es un activo. No hay duda de eso. Y sin embargo, vos no lo cuestionás de la manera. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, es todo un fenómeno comunicacional en el cual estamos introduciéndonos todavía. Los activos no son eternos y no son infalibles nunca. Pero por medio de la trazabilidad, por medio de la transparencia, vos podés hacer un análisis de riesgo, que eso es algo de lo que voy a hablar después, para amortiguar el riesgo sobre el cual operás. Nada es 100% seguro en la vida, pero la amortiguación de riesgos es lo que te trae esta tecnología, principalmente de la manera en que lo comunicás. Vos podés trazar, vuelvo a decir, revisar y ver de forma transparente los activos. ¿Bien? Muchísimas gracias.